Entonces, el área A sub 1, digamos que se obtiene como la división de P sub U. Profe, está compartiendo. Sí, no están viéndola. No, señor. ¿Qué pasó? Vamos a ver. No sé por qué se presenta. Se interrumpió. Estén pendientes cuando eso ocurra. Bien. ¿Ya están viendo? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, sí, señorita. Sí, ya lo vamos a explicar como sí, para recuperar lo que no hayan escuchado. Entonces tenemos dos canales que forman una columna. Las canales pues ya fue la misma que hemos venido manejando en los ejercicios anteriores y mide por aquí 15 por 15, o sea, 15 por aquí y 15 por acá, la sección externa, digamos así, de la canal. Y se va a colocar sobre un pedestal de concreto. El pedestal mide 30 por 30 centímetros. Debe soportar una carga, que fue la carga que calculamos allá, de 1035 kilonewton. El acero de la placa es acero 36 y el concreto del pedestal es 21 megapascales. Entonces nos piden que calcule la placa de base. La placa de base, que es la que estamos aquí interponiendo. Entonces esa placa de base lo primero es el área para controlar aplastamiento. Entonces es igual a la carga peso U, que sería 1035 kilonewton. Vamos a bajarlo por ahí y después vemos si unidades la usamos. Sobre phi, que es 0.65 del concreto, por 0.85 de prima sub C. Recuerden que, vamos a ver si me llevo el valor de aquí. No lo tenía acá. Esta es la ecuación que estamos usando. ¿De acuerdo? Entonces, la carga es que 1035 kilonewton. ¿Aló? Sí, profe, lo que pasa es que usted se fue de la llamada hace como 40 minutos y apenas volvió. Sí. Estoy hablando solo y no. Sí. Sí, ya no. Sí, profe, yo hasta le escribí No al sé, la luz no WhatsApp. se ha ido y de pronto a veces se concentra uno y no se da cuenta pues que la señal, que la conexión está mala. Bueno, entonces, sí, entonces, listo. Bueno, cómo no. Gracias, pues estamos a tiempo, no tenemos afanes. Entonces, estamos en el diseño de la placa de base. ¿Sí? La placa de base, entonces vamos a recordar rápidamente. Una placa de base es esta placa que se interpone entre la columna y el cimiento, en este caso usualmente un pedestal. Es decir, usted tiene, usualmente en los diseños, se tiene una columna, ¿sí? Y esa columna se le coloca una placa de base en la mitad, entre ellas, y
digamos que este es el pedestal. Entonces, te va a transmitir la carga PU, la transmite a través de esta placa. Esa placa se calcula como, para evitar el aplastamiento, usted divide la carga actuante, que es la carga axial, 1035, entre el esfuerzo permisible del concreto al aplastamiento, que está dado por la ecuación phi sub c. Esfuerzo phi sub c es el coeficiente de reducción de resistencia del concreto al aplastamiento, y 0.85 Fc, ya ustedes saben que es el máximo valor que se utiliza para el concreto. Entonces 0.85 Fc en este caso sería, vamos a cambiar, sería reemplazar entonces por 21, que es F'C, 21 megapascal, que sería newton sobre milímetro cuadrado. Vamos a ajustar las unidades. Entonces kilonewton lo paso a newton multiplicando por 1000. Ya tengo newton sobre milímetro sobre kilonewton, ¿cierto? Y me queda 1035 por 1000 entre sí, que punto 65, y eso da en milímetros cuadrados. Hagan esta operación a ver cuánto les da. Dando 8920. Eso le da a ustedes. ¿Qué les da eso? ¿Aló? ¿Se fue la señal? Sí, profe, eso. ¿Sí que? 89.000. ¿Sí da eso? Me da 89.204, profe. 204. A 204. 1035 por 1000 entre 0.65 por 0.85 por 21. Da 89.204. Sí, profe, sí. Listo. Bien, saquen la raíz cuadrada para sacar las dimensiones. Eso da 98.6. 248.6. 900. 298.7. milímetros. O sea, si lo pasamos a centímetros, daría que 29.87 da más o menos 30 centímetros, ¿cierto? Y como el pedestal tiene 30, entonces quiere decir que el ancho que las dimensiones de la placa base son iguales al pedestal. Así como aparece acá en el dibujo. Yo les dije que usualmente es recomendable que el área del pedestal sea un poco mayor que el área de la placa para facilitar la colocación del concreto, pero no significa que sea indispensable, que sea indispensable. Porque si es el caso que les da igual, pues simplemente usted lo que hace es que acomoda la placa, la fija los tornillos, quita la placa, funde el concreto y después coloca la placa. ¿Sí?
O sea, usted deja los tornillos aquí metidos. Entiendo, no puedo entender por qué. Bien, entonces ya tenemos el ancho de la placa. Ahora nos falta calcular qué, falta calcular el espesor de la placa. El espesor de la placa dijimos que se obtiene de igualar el momento último debido a las cargas con el momento resistente de la placa. El momento último, dijimos que si esto era la fuerza Q, que no sé hasta dónde llegué, teníamos una fuerza Q que era igual a P sub U sobre el área, lo multiplicamos, esto está por metro cuadrado, lo multiplicamos por el ancho, que es B. Eso me da el esfuerzo. Lo multiplicamos por el ancho, o sea, esta parte libre, que es la que se flexiona, que es lo que hemos llamado M o N, y por el brazo, como esto es un voladizo, ya les había explicado, eso creo que sí lo alcanzaron a ver, que yo tenía aquí la carga. Profe, ¿Sí? es decir, que no alcanzamos a ver nada de la clase, solo cuando presentó la columna y nos estaba diciendo que la columna tenía una celosía. Hasta ahí recuerdo que yo escuché, no sé a los demás compañeros. Bueno, entonces vamos a hacer resumen acá con la hoja esta, que aquí está bien explicadito y así creo que ganamos el tiempo. Bien, entonces vamos a comenzar de cero, ya resumiendo. Ya tenemos aquí primero vamos a la página anterior. Placa de base. Entonces, tenemos que cuando se tiene una columna que está sometida a una carga axial, ella va a transmitir la carga al cimiento a través del pedestal. Digamos que está en el pedestal. Abajo está la zapata. ¿Sí? Y entonces, esta carga axial que se transmite aquí, PU, al dividirla entre el área de soporte, me genera un esfuerzo de aplastamiento en el concreto, ¿sí? Para la carga última entre el área de la placa que utilices, porque esa placa se utiliza precisamente para evitar el aplastamiento, o sea, para controlarlo. Digamos que esta sea la placa, que mide B por B, suponiendo que fuera cuadrada. Entonces, cuando yo divido la carga PU sobre el área, así como ustedes vieron en cimentación, eso da un esfuerzo, ¿cierto? Y ese esfuerzo debe ser menor que el esfuerzo que soporta el suelo. En este caso, el esfuerzo que soporta el concreto, y ese esfuerzo permisible es el que es igual con norma a phi sub c por punto 85 F' sub c. Ese es el esfuerzo permisible de aplastamiento. Y de ahí sale que P sub U es igual, despejando, pues simplemente phi punto 85 F' sub c y por el área de la placa, le vamos a llamar A sub 1.
Entonces, el área de la placa tiene como función, la función de la placa es controlar aplastamiento. ¿Se acuerdan lo que usted hacía en zapata, cierto? Ustedes calculan la dimensión de la zapata es para evitar que los esfuerzos en el suelo sean superados por la capacidad admisible. Esa capacidad admisible sale de un estudio suelo. Bien, entonces con esa se obtiene el valor de el área de la zapata, que fue lo que ya acabamos de calcular, ¿sí? Aquí dijimos el lazo 1 y ese lazo 1 nos dio 30 centímetros. Con 30 centímetros ya yo controlo el aplastamiento que se me pueda producir en la placa. Pero además de eso, ¿qué decíamos? Que si usted tiene acá, voy sí, creo que podemos utilizar esta gráfica aquí. No. Vamos a usar acá, creo que. Y todo esto fue lo que expliqué. O sea, nada de esto vieron ustedes. No, señor, nada de eso. Uy. Entonces, estos esfuerzos que acabamos de calcular como P sobre A van a producir una flexión en esta placa. O sea, la parte que está libre, la parte que queda libre, que la hemos llamado M por aquí, M por acá, la miramos en planta, esta es la columna, y lo que queda libre es M o N, ¿sí? Eso es lo que se fleta, y esto se fleta como si fuera una viga en voladizo, como se muestra acá. Aquí yo tengo una ampliación, mire, esto que no tiene una ampliación de quién, de este pedacito, ¿cierto? O sea que esto vale M. Entonces es una viga en voladizo, y ya nosotros hemos calcular en una viga en voladizo el momento. Entonces, el momento que produce, como esto se flexiona, es porque se produce un momento. Ese momento es igual aquí a fuerza por brazo. ¿La fuerza cuánto es? La fuerza es el área de esta, como esto está, estos son esfuerzos. Estos esfuerzos multiplicados por B me da esfuerzos por unidad de longitud, para que nos quede como una carga uniformemente distribuida. O sea, este esfuerzo Q que aparece aquí es P sub U por A, que es el esfuerzo por B para que se me convierta en kilonewton por metro lineal. Para que nos quede en unidades de metros por metro lineal. Entonces, ese esfuerzo ahora lo multiplico por la longitud U por M para que me dé fuerza. O sea, que es esta que aparece aquí en azulito. Esa es la fuerza total que ejercen las presiones. Y multiplico por el brazo de momento. El brazo de momento será entonces esta distancia, o sea, la mitad de M, M medio. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. U por M, que es la fuerza. Por el brazo, que es M medio, me queda, reemplazando, me queda PU sobre AB por M al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, este es el momento actuante. Acá lo tenemos. Aquí como si este es A es B al cuadrado, sobre B queda B. Entonces aquí me queda que el momento actuante es PU sobre B por M al cuadrado sobre 2. Ese es el momento resistente, el momento actuante. Lo igualo con el momento resistente. Entonces el momento resistente, ustedes recuerdan de su resistencia a materiales de kinder elemental, ¿sí? En resistencia vieron que la fórmula de flexión sigma igual a MY sobre I me da los esfuerzos debido a la flexión. Y que ese esfuerzo MY sobre I se expresa como M sobre S, porque ese es el módulo elástico de extensión, que es I sobre C. La inercia para un rectángulo es BH al cubo sobre 12, y el C es la mitad de la altura del rectángulo, sería H medio, o sea, T medio. Me queda que el módulo de extensión es BT al cuadrado sobre 6. Pero esto se utiliza cuando el comportamiento es elástico. Ese es lo único nuevo que tengo que añadirles acá a todo lo que ya ustedes saben de resistencia a materiales. Entonces, cuando se trabaja con cargas últimas, acuérdense que nosotros trabajamos con momentos últimos, que son con carga mayorada, o sea, 1.2 carga muerta, más 1.6 carga viva. Entonces,
no se utiliza el módulo elástico, sino el módulo plástico. Ese módulo plástico vamos a aprender a resolverlo, a calcularlo cuando veamos vigas. Entonces, por ahora aceptemos que ese módulo de plástico vale BT al cuadrado sobre 4, pero miren que es muy parecido. Es 1.5 veces mayor que BT al cuadrado sobre 6. Entonces, con este valor multiplicado por el FY me da el momento resistente. O sea, ustedes lo que vieron fue que el momento resistente de una viga es igual al esfuerzo de fluencia del acero por el módulo elástico, en este caso por el módulo plástico. Y cuando hablamos de momento resistente, le agregamos el factor phi de reducción. Entonces, esa es la ecuación que aparece acá. Phi FY por Z, Z que es el módulo plástico es BT al cuadrado sobre 4. Y en esa ecuación, despejando a T, me queda finalmente que T es igual a M por raíz cuadrada de 2 veces la carga última actuante en la columna sobre phi por el A sub 1, que es el área de la placa, por aquí quedaría el cuadrado es el área de la placa, y por FY. Entonces, esta es la ecuación que se utiliza para el cálculo de la placa. Eso está explicado en el libro, en la conferencia está eso explicado detalladamente. Acá pues lo trato de hacer un poquito más detalladito, ¿no? Pero ya ustedes en su casa practican bien y pueden entenderlo perfectamente. Entonces, aquí está la ecuación final. Que nos permite calcular el espesor de la placa. Entonces, ahora sí creo que podemos volver a ella. Y ya teniendo el área, podemos proceder a calcular el espesor. Entonces, el espesor, de acuerdo a lo que vamos a decir T, vamos a copiarla acá para es más fácil copiarla de acá. Este es el espesor. Entonces va a ser igual a M. ¿Quién es M? M es esto. M es lo que sobra. Entonces, ¿de cuánto dijimos? A ver, recuérdame de cuánto dijimos que era la columna. ¿De cuánto por cuánto? 15 por 15, ¿no? 15 por 15, sí señor. 15 por 15. Entonces, ¿qué es M? M es lo que queda aquí, de lo que es M, o lo que queda acá. Entonces, como la columna tiene 30, menos 15 da 15. Entre 2 da 7,5. O sea, el M vale 7,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, eso da lo que está en paréntesis no importa, entonces el M queda afuera, vamos a colocarlo en centímetros. O vamos a dejarlo en milímetros mejor. Da 75 milímetros. Ya saben, es esto, ¿cierto? 7,5 y 7,5. Por raíz cuadrada de 2 por PU. PU dijimos que era 1035 kilonewton. 1035 multipliquemos por 1000 para pasarlo a newton. Sobre phi, que es 0.65, perdón, 0.9 para flexión. 0.65 es para aplastamiento. 0.65 es para flexión por 0.9 por FY. Hablamos de acero 36 a 252 newton sobre milímetro cuadrado. Y por el área de la placa, que es 30 por 30. O sea, el área de la placa, caso 1 será 30 por 30 a 900 centímetros cuadrados. Multiplicamos por 100 para convertir centímetros a milímetros. 900 y 2 ceros. Para que me quede milímetro cuadrado.
Hagan la operación esa. $16.54, profe. Entonces T es igual a 16.54 milímetros. Una placa gruesa, ¿no? 16 milímetros. Ah, no, que media pulgada. No, más de media pulgada, o sea, 5 Espere, profe, octavos. me parece que hay un error aquí en la ecuación. Revisión. Sí, así es. Profesor, ¿no se supone que A1 vale 8.920 en la fórmula? A1, Sí, porque es que la placa tiene 30 por 30. A1 es el área de la placa. La placa dio 30 centímetros. De 30 por 30 da 900 centímetros. Como está en centímetros, multipliqué por 100 para convertirlo a milímetros. ¿Sí? Profe, ahora sí, me dio 23.9. No sé si estará bien. Dicen los compañeros. Eso me dio a mí también, profesor. 23, bueno. 24, profe, para redondearlo. Listo. Entonces, T es igual a 24 milímetros. Entonces tenemos que buscar un espesor de placa para expresarlo en milímetros, ¿no? Estos son milímetros. Las placas vienen en pulgadas, o también vienen en milímetros, 24 milímetros. 24 milímetros, una pulgada es ¿cuánto? 2.54, que sea como que dice una pulgada. O sea que al final podemos decir, use una placa de 30 por 30 centímetros, o lo puedo expresar en milímetros, con un espesor de 24 milímetros. Usaríamos la placa de una pulgada, o sea, 25.4 milímetros, que es una pulgada de espesor. Una placa pues bastante gruesa, pero es que la carga también es bastante grande. La carga es 1035 kilonewtons, o sea, 104 toneladas. ¿Sí? Y como es una columna corta, ella por eso que soporta esa carga altísima. Entonces miren que el diseño de placas de base pues es relativamente sencillo. ¿Sí? Son dos aspectos: cálculo de área y cálculo de espesor. ¿Para qué se controla el área? Para evitar aplastamiento. ¿Para qué se controla el espesor? Para evitar selección de la placa. De cada uno cumple una función diferente. Primero se calcula el área de aplastamiento y luego se calcula el espesor de la placa. Y esta es la placa, entonces ya esa placa decíamos que esa placa pues tienes que fijarla. Permítame acá pasar acá creo que hay unos detalles. Sí que tenía una placa más bonita.
Aquí. Sí. Bueno, aquí en este caso pues está dibujado para, aquí está para un perfil en I, acá está dibujado para una canal, esta sería la canal. Esta placa pues para unirla al pedestal necesariamente nos toca usar unos tornillos que mínimo serían 4 colocados en los esquinas, tomando en cuenta las separaciones mínimas. La separación mínima es 1 pulgada y 2 veces el diámetro. Eso lo vamos a ver ahora que estemos en el tema de uniones. Y el cálculo de esos tornillos pues se hará cuando veamos el tema de conexión. Entonces aquí se puede ver claramente el dibujo, ¿sí? Aquí está bien clarito, aquí está la placa, aquí están los tornillos, este es el área de concreto del pedestal, ¿sí? Aquí llega la columna o el perfil, aquí está el pedestal, este es el acero del pedestal, y esto que se ve en negrito son los tornillos. O sea, en este caso estamos usando 8 tornillos. ¿De acuerdo? Entonces miren, ese es el corte transversal de la zapata. Lógicamente en esa zapata uno tiene que indicar, por ejemplo, se supone que este es el nivel de excavación. Aquí será nivel 0. En el dibujo uno debe indicar cuál es la parte que se está excavando, ¿cierto? Esa profundidad de cimentación, ya saben que depende del estudio suelo. Pero fíjense que nosotros pues tenemos que hacer las cosas completas, ¿no? Desde el diseño de la superestructura al diseño de los elementos ya de infraestructura, en este caso la cimentación. Y el caso de la placa base es precisamente, digamos, la conexión, exactamente, es la conexión entre la superestructura de las columnas o el edificio y la cimentación a través de los pedestales. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a aprovechar que me quedan unos minutos para mostrarles, creo que tengo por aquí a la mano unos pedestales de unos diseños reales. Permítanme un segundito, por favor. Ojalá que tenga suerte de encontrarlos al principio. Bien, aquí les voy a mostrarles rápidamente algunas cosas interesantes de lo que son la parte constructiva. ¿Están viendo las fotos? Señor. Ok. Entonces, esta foto que vamos a mostrar aquí, esta secuencia, es la construcción que se hizo para el Centro Familiar Cristiano de Sincelejo, en donde se construyó inicialmente una placa y después se hizo ahora un auditorio. Esto que muestra aquí son los pedestales. Aquí es esta parte del pedestal. Vamos a seguir la secuencia. Entonces, fíjense, en este caso, aquí se va a unir una columna con esto que aparece aquí, es un contrapeso para evitar el volcamiento de esa columna. Entonces usamos una viga de amarre de grandes dimensiones. Aquí está
las dimensiones del pedestal. Es un pedestal bastante grande. Las dimensiones de la zapata, perdón, son de 2x2. Aquí se puede ver con detalle lo que es el pedestal amarrado a la estructura principal. Proceso constructivo. Fíjense que estas zapatas quedan prácticamente sobre la superficie. Esta es la viga de amarre. Aquí está el pedestal, ¿sí? Sobre este pedestal nos toca colocar la placa de base. Y acá también va otro pedestal. Aquí se utilizó concreto ciclópeo. El concreto ciclópeo es un concreto que se forma a partir de piedras grandes, por eso se llama cíclope. Piedras con concreto, van una capa de piedra y una capa de concreto. Estos son, en este caso, los tornillitos que usamos para esa unión. Son unas grapas de los camiones. En este caso son de 60 centímetros de largo y el diámetro es de 3/4. Entonces arriba lleva la rosca. Miren la cantidad de tornillos. Aquí he comprado más de 1000 tornillos, más de 1000 grapas. Allí se pueden ver y se puede observar el lacero de los pedestales, el lacero de las zapatas. Y donde se está armando el pedestal. Estas varillas hay que doblarlas para que dé la presión, la posición exacta de la altura del pedestal donde van las placas. ¿Sí? En este caso se decidió utilizar soldadura por 2 metros. Esta es la viga de amarre. Aquí se está formaleteando, colocando la formaleta para vaciar los pedestales junto con la viga. Hay que asegurar muy bien para que quede esa estructura bien vertical. Estos son trabajos de detalles. O sea, en estos trabajos usted no puede delegar, usted no puede irse de la obra y regresar al día siguiente porque le han hecho una embarrada. Esto tiene que estar pendiente allí. Tienen que estar revisando que los ganchos estén adecuados, que tengan la longitud adecuada, que tengan el recubrimiento lateral, y al igual que el recubrimiento inferior. Ahí ya estamos listos para fundir. Ahí están los tornillos, las grapas, perdón. Pues las grapas es algo que nosotros nos inventamos, porque no teníamos esas longitudes que necesitamos de 60 centímetros y fue realmente una gran solución. Estas grapas, como nos dan el ancho, se cortan por aquí, porque no nos dan la separación, entonces hubo necesidad de cortarlas. Ahí está mi hermano de modelo revisando, mostrando las placas. Ese es el centro familiar cristiano en la parte interna. Estas son las columnas. Y miren, esto que estamos haciendo aquí es un trabajo de mucha delicadeza. El arquitecto es un arquitecto muy, muy meticuloso. ¿Y qué hizo él? Dibujó primero en el computador las dimensiones de la placa, las imprimió en papel pergamino, ¿sí? Ese papel pergamino lo pegamos a una tablilla con el fin de tomar las medidas precisas, ¿sí? Para poder indicar dónde iban las perforaciones de cada tornillo y así nos salieran las medidas exactas. Miren, aquí se puede ver, están las medidas, las placas son de 40 por 40,
Y aquí están las distancias que están separadas. Y miren que aquí aparecen indicadas las medidas. 28 centímetros, o sea, 28 menos 40 da, ¿qué? 12, quedaban 6 centímetros a cada lado. ¿Así es? Sí. Y miren el cuidado con la cuentaladro, va tocando puntico por puntico hasta sacar el huequito. Ese huequito es el diámetro del tornillo para que quede preciso. Y eso hay que armarlo acá. Aquí están las placas ya recortadas. Estas son las placas, ¿sí? Placas, si mal no recuerdo, tienen 5/8 de pulgada. Y aquí están los tornillos. Hay 1, 2, te dan huecos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 huecos en cada placa. Estos son los perfiles en I. Forman las columnas que se van a anclar. Qué buen día que llegaron los materiales. Columnas de 9 metros de largo. Eso es toda una logística, ¿vieron? Tienen que mirar cuál es la grúa que te sirve, cuál es el procedimiento de descargue, tienes que pedir permiso a las autoridades del tránsito. Esta es la marca que traen los perfiles para identificarlo, una W12x30. Esa me identifica el perfil en I. Y miren ya, para la columna grande, ¿se acuerdan que estábamos haciendo la plantilla? Bueno, aquí está la plantilla, que es toda una lámina de triple, ya con los huecos hechos. Los huecos pues tienen una holgura que ya saben que hay que hacerlo para poder pasar el tornillo sin problema. Se nos acabaron, déjenme ver si acá hay otra. ¿Las mismas? Ok. Voy a pasarte, no recuerdo si son las mismas, voy a pasar rápidamente las que... Ah, no, ya. Este es cuando se está armando, miren, son detalles interesantes para ustedes. Voy a pasarla rapidito. Aquí cuando se fueron a fundir, miren que en cada uno de estos tornillos va la placa, entonces para protegerlo se le colocaron unas bombitas de Navidad con el fin de que no se ensucie la... Voy a pasar lo que esté viejo. Y aquí observen ustedes el cuidado que les comentaba. Miren la cantidad de tornillos, ¿sí? Porque esta es una columna grandísima. Eso está calculado para soportar unas columnas de 16 metros de altura. Y miren, está por un lado hay un pedestal acá y acá este es otro pedestal. Si ven lo que les decía, este pedestal no tiene problema para fundirse. Esta placa, ¿por qué? Porque la placa es menor que el pedestal. ¿Ya? Pero para que seamos una idea precisa. Y esto hay que nivelarlo, ¿sí? Hay que colocarlo con niveles precisitos. Miren, ahí pueden ver ustedes lo que es la rosca, ¿sí? Cómo están agarrados. Se puntean los tornillos a la armadura a la armadura del pedestal para que queden fijos. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta para uno saber exactamente la posición, con el fin de que usted pueda colocar esto sin ningún inconveniente. Miren, aquí ya se han fundido los pedestales. Aquí está la placa encima. Aquí se está haciendo el curado del concreto. Miren, están ya aquí las placas. Ya lo vimos. Bueno, los ensayos de calidad, control de calidad en concreto. Y bueno, ahí estamos ya sonriendo, celebrando un grupo de estudiantes. Esto fue en el 2000.
2009. De estos muchachos que están aquí, recuerdo que este señor me dejó delegado un ejercicio que ya resolvió en clase, miembros de atención, ¿sí? Un dibujito que hizo en 3 dimensiones este caballero, y él se especializó en estructuras. Los demás pues también son excelentes estudiantes. Las que ya están repetidas, pues no las voy a, simplemente ver si hay algo nuevo que mostrar. Bueno, entonces, para que se forme aquí una idea mucho mejor de lo que es una placa de base, ¿cierto? Bueno, entonces muchas gracias. Creo que con esto, con estas fotos, pues se complementa bastante de una forma mejor lo que son las placas de base, cómo se utilizan, cómo se colocan. Esos son procedimientos de mucho cuidado, ¿sí? Para eso estamos los ingenieros, para hacer cumplir esas recomendaciones que están en los planos. Miren todo lo que implica. Con ese arquitecto hicimos un trabajo de equipo, pero perfecto, ¿sí? Porque es una persona que es muy cuidadosa y como arquitecto que es, sabe manejar las medidas de una manera precisa. Nos conseguimos un equipo de soldadura también muy bueno, unos soldadores de primera calidad, fueron entrenados en el SENA, ¿sí? Porque el trabajo que había que hacer era bastante grande. Bueno, entonces, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Recuerden que dijimos que el martes, que el examen va a ser el jueves, entonces el martes vamos a hacer ejercicios dependiendo de lo que ustedes hagan. Yo les voy a mandar hoy unos ejercicios taller que van a resolver en grupos de 3. Ese no es para el martes. Les voy a dar 15 días para que hagan ese ejercicio, pero es bueno que los practiquen porque les sirve de base para prepararse en el examen. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos habernos puesto al día con el inconveniente que tuvimos, pero ya lo hemos superado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, profe, Muchas gracias, profe. Sí, señor.